Nos acompaña en esta oportunidad un representante de Festran, el doctor Germán Ocampo, que es integrante de la comisión directiva de Festran, pero también integrante de la comisión directiva del Sindicato Municipal de Coronda. Es abogado y en lo que respecta a Festran, como yo decía recién, es secretario de Actas y Administración. Germán, gracias por la presencia y por acompañarnos. No, gracias a vos, Gustavo. ¿Cómo te va? Bueno, el motivo de la convocatoria es este tema que de alguna manera vuelve a aparecer en el cúmulo de informaciones que a veces nos invaden y hasta nos atropellan, ¿no? Y que refiere a la autonomía municipal, de la cual no es la primera vez que se habla. Uno imagina que tampoco va a ser la última. Pero, ¿qué dice Festran, qué piensa Festran con relación a este tema en este momento, en este marco, en esta situación y más allá de todo eso también, ¿no? Sí, como vos decís, ha aparecido en agenda nuevamente el tema autonomía municipal. La posición de Festran en esta cuestión es, por un lado, la defensa de los recursos municipales, que es una posición histórica de Festran. Y en ese sentido lo que advertimos y vemos con preocupación es el abordaje de la autonomía municipal. Primero también el contexto, decirlo, ¿no? En un acuerdo con el Fondo Monetario al que ha arribado el país, que necesariamente va a representar un ajuste fiscal. Esta semana, por ejemplo, fue noticia que la provincia decidió descontar de la coparticipación de algunas municipalidades, algunas deudas que venían arrastrando, porque la provincia naturalmente está visorando esta cuestión de déficit que se va a tener que empezar a ajustar. Y en ese sentido, bueno, la preocupación para ver de qué manera se discute, porque vemos que solamente se está hablando en la discusión de la autonomía, se está hablando de las competencias, de las posibilidades, de lo que van a poder hacer o no hacer las municipalidades y las comunas, pero no vemos una discusión seria de lo que representa la distribución de los recursos para hacer efectivas estas nuevas competencias que la autonomía significaría para las municipalidades sobre todo. En concreto, para un municipio, para una comuna, tener un esquema de autonomía a futuro, si eso se concretara en algún momento, ¿económicamente lo beneficia o lo puede llegar a perjudicar? Bueno, es una pregunta abierta. Hoy sí te puedo hablar de cuál es la realidad de la provincia. Como primera cuestión, debemos decir que son la mayoría de las provincias la mayoría de las ciudades que dependen para su funcionamiento de lo que es la coparticipación. Tenemos desequilibrios estructurales, no es lo mismo las ciudades que tienen puerto, por ejemplo, lo que es San Lorenzo, lo que es Puerto San Martín, respecto de muchas ciudades del norte de la provincia. Que Pozo Borrado, por ejemplo. Por supuesto, en ese sentido hay una distribución inequitativa que necesariamente nosotros necesitamos que se contemple, porque sabemos que sí o sí va a repercutir en el funcionamiento de las municipalidades, va a repercutir en menos recursos y en peor calidad de trabajo para los trabajadores y en menor salario. Como decíamos al comienzo, de esto ya se ha hablado en varias ocasiones, así como se ha hablado, se ha dejado de hablar, se ha cajoneado de alguna forma otra vez este tema en varias oportunidades. En esta ocasión, ¿quién motoriza, digamos, traer el tema otra vez a discusión? Bueno, lo vemos en la agenda del gobernador, lo vemos en la agenda también del Frente Progresista. El otro día en la Universidad de Rosario se hizo una audiencia pública sobre este tema que creo que se va a repetir en Santa Fe, en Reconquista, en Rafaela y en Venado Tuerto. Bueno, el intendente de la ciudad de Rosario ha sido uno de los que estuvo motorizando la iniciativa en pro de la autonomía, pero bueno, una discusión o un planteo también que creo que tampoco es tan abordado tampoco de una manera tan completa, porque por ejemplo él plantea la situación de como que hoy las ciudades dependen hasta para plantar un árbol de la autorización de la provincia. Eso no se ve, por ejemplo, en algunas acciones que ha tomado y que han sido noticia, por ejemplo, lo que es
la ordenanza que está promoviendo para controlar los fideicomisos por el tema del narcolavado. Esto quiere decir que hay un montón de acciones que las municipalidades pueden llevar adelante, tengan o no tengan la autonomía declarada. Así que en ese sentido creo que, la autonomía creo que es una pauta constitucional que de alguna manera va a aparecer, tiene que resolverse. Entendemos que la resolución, por una cuestión jurídica y en forma clara lo plantean muchos constitucionalistas, sobre todo es por una reforma constitucional, debería ser el camino. Pero bueno, más allá de eso, entendemos que el abordaje tiene que ser bastante más profundo y contemplar las desigualdades que hoy existen en la provincia y de alguna manera considerar que hay que fortalecer a los municipios y las comunas en materia de recursos, porque si no va a ser una transferencia solamente de competencias. Ya pasó en la década del 90 entre nación y provincia, que hubo mucha transferencia de competencias, pero no tuvieron los recursos para llevarla adelante y necesariamente terminaron cayendo en un ajuste fiscal. Y hoy, como te decía hoy al empezar la nota, estamos en un escenario de ajuste fiscal, hay acciones que se están empezando a ver en ese sentido y bueno, no queremos que la autonomía signifique la herramienta para llevar adelante ese ajuste fiscal. Más allá de distintas opiniones, posiciones, que seguramente las habrá y disímiles, muchas de ellas, hay una cuestión de oportunidad, ¿no? No sería de pronto, desde la mirada de Festrán, el momento mejor para llevar adelante esta historia, ¿no? No, a ver, esto creo que va a ser una posición en ese sentido compartida por muchos sectores. Sí, Festrán la tiene, como te decía, es un acuerdo con el Fondo Monetario que se está diciendo claramente que va a representar un ajuste y bueno, no queremos que la autonomía sea la herramienta. Nos preocupa también la modalidad de cómo vamos a discutir el salario de los trabajadores, que tampoco signifique una caída de la paritaria, que la paritaria es muy importante para muchos trabajadores, para muchos compañeros de la provincia, porque le da la posibilidad de tener una base salarial uniforme en toda la provincia. Y en ese sentido también nos preocupa de que la autonomía no empiece a representar la posibilidad de que cada uno arregle el salario como pueda y en base a los recursos que tenga. Así que en ese sentido me parece que, volviendo a tu pregunta, el contexto es complejo, no es el adecuado, hay un escenario de inflación, hay un escenario donde estamos viendo que las administraciones están empezando a contraer recursos, a ver de qué manera achican sus gastos de funcionamiento y necesariamente sabemos que históricamente esto ha repercutido en los trabajadores y en precarización laboral, que es lo que tratamos de evitar. Germán, agradeciéndote tu presencia en nuestro programa y por supuesto a través tuyo, enviándole el saludo a toda la gente de Festrán, que incluso tiene nueva comisión directiva desde hace poco, nuevo secretario general, ¿no? Y han cambiado algunos nombres también de algunos de sus funcionarios. Decirte o preguntarte para que le quede más en claro a la gente que te está escuchando, independientemente de cómo sea y de quién motorice el impulso de este tema de la autonomía municipal, es una cuestión que, llegado el caso, se va a definir en un sentido o en el otro, pero que debe definirse en el ámbito de la legislatura santafesina. Por eso, ahí está la discusión. Muchos entienden de que tiene que ser a través de una reforma constitucional, porque... De lo cual también, por ahí se habla también de eso, ¿no? Sí, así es. Ya de por sí el consenso está en que la pauta constitucional de la Constitución Nacional, de la autonomía municipal, no es directamente operativa, como se dice, no es de aplicación inmediata. Tiene que tener un ayornamiento en el ámbito provincial. Sabemos que la provincia de Santa Fe es una de las 3 provincias de la República Argentina que no modificó su constitución después de la reforma nacional del 94. Es una deuda de la política de la provincia de Santa Fe.
Así que bueno, está la discusión en ese sentido, muchos dicen que mucho consenso en que tiene que ser por reforma de la Constitución, otros dicen que tiene que ser por ley. Eso es lo que se está discutiendo. Pero vuelvo a repetirte, me parece que el abordaje, en función de lo que se está escuchando, el abordaje no es completo, tiene que incorporar muchas otras aristas y fundamentalmente la cuestión de los recursos. Entendemos que los recursos son fundamentales para el funcionamiento de las municipalidades y comunas, y si tiene que haber transferencia de competencias, los recursos tienen que estar acompañando el funcionamiento de esas nuevas competencias. La última, muy breve, por cierto. Hay una suerte de sondeo por parte de Festrán en cuanto a cómo viene la opinión de intendentes y presidentes comunales. Bueno, eso un poco se está viendo en los ámbitos de las audiencias públicas. Hay muchos intendentes que están preocupados por este tema, otros que han planteado que la coparticipación en la provincia de Santa Fe se coparticipa un 13%, mientras que en otras provincias se coparticipa en promedio un 18, un 20%. Pero creo que falta conciencia en los presidentes, en los intendentes y presidentes comunales. Como te decía, creo que hay mucho abordaje desde el punto de vista de decir las nuevas posibilidades de facultades de los municipios y comunas, pero se están olvidando de esta cuestión de los recursos. Creo que es muy importante que lo traigan a la discusión y que no solamente la voz sea de aquellos intendentes que tienen municipalidades con ingresos genuinos muy importantes, como te decía hoy, las ciudades que tienen puertos o aquellas que son polos productivos, respecto de otras muchas que necesariamente a lo mejor tienen producciones, pero que las producciones no generan riqueza agregada en esas localidades, sino que por ahí se traslada a otros lugares. Creo que todo esto se tiene que contemplar a la hora de resolver el tema. Germán, gracias por la presencia. Al tema lo vamos a seguir bien de cerca, así que de ser necesario, en tu persona o en la persona de algún otro representante de Festrán, lo vamos a continuar. Gracias por la presencia. Gracias a vos, Gustavo.